Bienvenidos todos, amigos queridos. Estamos en estos momentos iniciando una lección más de escuela sabática. Les agradezco por haber tomado tiempo para que podamos compartir juntos las preciosas lecciones y las enseñanzas que a través de esta nueva lección nos ha entregado Dios. Hoy vamos a tratar acerca del misterio del Evangelio. Se entiende que la palabra misterio está relacionada con algo oculto, algo que no entendemos, algo que no se nos ha explicado. Así que en la Biblia encontramos varios misterios. Se mencionan muchos misterios: el misterio de la iglesia, el misterio del matrimonio, el misterio de iniquidad, inclusive el misterio de la salvación es algo también que es fascinante en su estudio. Es el misterio de la piedad, como le menciona Pablo. Pero hoy vamos a estudiar acerca del misterio del Evangelio. Una de las cosas interesantes que nos enseña la Biblia es que el Evangelio es no una enseñanza, no es un cúmulo de doctrinas. El Evangelio no es una filosofía. Para muchas personas el Evangelio simplemente es eso. Sin embargo, la Biblia no nos presenta eso. Quizás ustedes recuerden cuando Jesús nació allá en Belén, que hubo un grupo de ángeles que se le aparecieron a aquellos pastores y uno de ellos les dio un mensaje. En ese mensaje les dijo: os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en esa palabra, esa expresión que utilizó el ángel, buenas de gran gozo, nuevas de gran gozo, como dice otra versión, indudablemente está relacionada con el Evangelio. La palabra que aparece allí es precisamente evangelio, que quiere decir evangelio. Por lo tanto, evangelio son buenas nuevas que producen gozo. Pero las buenas nuevas que trajo el ángel se referían a una persona, y esa persona era Cristo. Jesús había nacido en Belén de Judá. Por lo tanto, el evangelio está bien connotado y bien relacionado con la persona de Jesús. Hablar del evangelio no es hablar entonces de doctrinas, es hablar de la persona de Jesús. Es presentar a Jesús ante el mundo como el Salvador de la humanidad, quien vino a morir por nosotros y poder darnos la vida eterna. Eso es sencillamente el evangelio. Por lo tanto, es un misterio del cual vamos a tratar en esta ocasión. La buena noticia es que es un misterio revelado. O sea, es un misterio que no está oculto, porque Dios tuvo a bien revelarlo para que podamos ser bendecidos por el evangelio en nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo, y entramos ya directamente en la lección, nos presenta su experiencia en Roma. Y allí encontramos que versículo 1 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos presenta lo que estaba ocurriendo allí en esa situación por la cual él estaba atravesando. Y dice de esta forma: por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu de los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Lo primero que menciona Pablo en esta porción de las Escrituras es que él estaba prisionero por causa de Cristo Jesús y por el bien de los gentiles. Bien, para muchos quizás, sobre todo en aquel tiempo, que las cárceles no eran como lo son ahora. Yo recuerdo que visité hace muchos años atrás a un amigo mío que estaba prisionero en una cárcel aquí en el estado de la Florida. Y entonces le pregunté cómo se sentía allí. Y él me dijo: bueno, para mí esto es un hotel de 5 estrellas. Me parece que exageró un poco en la expresión, pero en el caso de él se sentía bien porque tenía comida diaria, tenía un lugar donde estar. Él estaba en la calle anteriormente, así que estando allí en la prisión, pues se sentía bien.
Pero en el tiempo de Pablo no era así. En el tiempo de Pablo las cárceles no eran para permanecer ahí por largo tiempo. Sencillamente una cárcel era para estar por un tiempo bien determinado, bien reducido, mientras se esperaba finalmente la sentencia. Era un lugar de paso, no un lugar de permanencia estable por años, como sucede hoy en día. Así que Pablo estaba esperando allí, muy probablemente, la sentencia que se le había de aplicar a su caso. Y sabemos que Pablo murió en Roma decapitado por causa de la gracia de Dios y también del Evangelio. Y aquí encontramos a Pablo que él reconoce que está preso allí porque está cumpliendo una misión especial, una misión con los gentiles. Y está llevando a cabo esa misión por amor a Cristo Jesús. Una de las cosas que la Biblia nos presenta es que para poder entrar en el reino de los cielos tenemos que llevar la cruz de Cristo. El asunto es que muchas veces no podemos determinar qué tipo de cruz nos va a tocar a cada uno. A muchos de los apóstoles les tocó la cruz del martirio. No solamente Pablo murió martirizado, también murió Pedro, Esteban y otros apóstoles murieron de esa manera. Vemos los largos siglos de oscuridad en la época del medioevo. ¿Cuántos cristianos también murieron sacrificados, devorados por las bestias, crucificados, quemados en una hoguera, simplemente porque amaban a Jesús y querían predicar a Jesús? De esa forma, quizás para muchos, el morir de esta manera sería una derrota. Tengamos en cuenta que el mismo creador de la iglesia cristiana, el autor del cristianismo, que es Cristo mismo, murió en una cruz también. Pero para los que muchos pueden parecer tal vez derrota, sin embargo es una gran victoria y se anota en el reino de los cielos como una victoria ganada para vindicar el carácter de Dios. El apóstol Pablo mismo, cuando escribe a los filipenses, en el capítulo 1, versículo 29, les dice: a vosotros os es concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por causa del nombre de Cristo. En otras palabras, el más alto honor que podamos recibir los cristianos es padecer por causa del nombre de Jesús. Hay muchas personas que han muerto por una causa, a veces hasta injusta, pero no pensemos en eso, pensemos los que han muerto por libertar un país, por liberar a sus congéneres de las garras opresoras de un tirano, y sus nombres han sido inmortalizados por la historia y han sido reconocidos como héroes. Entonces el cristianismo también tiene héroes, tiene grandes próceres que murieron por el nombre de Cristo, y eso es realmente considerado en el cielo como un alto honor. Y debemos tener en alto honor también nosotros en este tiempo, si padecemos por causa de Cristo, cualquiera que sea el padecimiento que sea, incluyendo hasta una enfermedad, porque muchas veces las enfermedades pudieran ser motivo de padecer por Jesús, de glorificar el nombre de Dios, de la manera que enfrentamos las enfermedades, de la manera que nosotros enfrentamos una enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer, glorificando a Dios con fe fuerte, firme en el Señor, sin vacilar, sin perder la confianza en Cristo, sin perder la esperanza. De esa manera también estamos glorificando a nuestro Dios y padecemos con honor por causa del nombre de Jesús. Además de esto, Pablo dice que él ha padecido por causa de los gentiles. Quiere decir que de alguna manera el padecimiento de Pablo al estar preso allá en Roma se ha de convertir en una bendición para todos aquellos que aceptaron el mensaje que les predicó y que forman parte de las iglesias que él estableció en todo su recorrido, en sus 3 viajes misioneros. Dice que se arrodilla en oración por ellos, ¿no? Y entonces les menciona de que él sabe que posiblemente están relacionados también con el plan de gracia de Dios, que él recibió de parte de Dios para entregarlo al mundo, para entregarlo a los gentiles. Y ese plan de la gracia de Dios, él reconoce que es un misterio, el misterio que él le dio para conocer por medio de revelación. Pablo recibió la revelación de Cristo. Por eso es que más adelante, explicando lo que es el misterio de Cristo, él dice que es un misterio que se les ha dado por revelación a través del Espíritu Santo a los santos apóstoles y profetas. ¿Y cuál es el misterio? Oh, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia.
Lo que ha venido Pablo desarrollando hasta este momento es que Cristo derribó el muro de separación que había entre gentiles y judíos para hacer de ambos pueblos uno solo. Y ese fue un misterio que hasta ese momento estaba escondido. Los judíos no lo sabían, no lo conocían, no lo entendían. Pero una vez que esto se efectuó mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, no solamente los gentiles, sino los judíos también llegaron a entender de que evidentemente Dios había dado salvación a los gentiles también. Quienes pensaban ellos estaban destituidos por completo de la gracia de Dios. Quizás ustedes recuerden el caso de Pedro, cuando fue invitado por Cornelio, que había tenido una visión, y fue a visitar a Cornelio y él les predicó el Evangelio de Cristo. Y estando en ese momento predicando el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí reunidos y todos eran gentiles. Una vez que Pedro comunicó a los ancianos de la iglesia lo que había ocurrido, ellos se asombraron diciendo, de manera que Dios también ha dado el Espíritu a los gentiles. Se asombraron de eso y eso inmediatamente comenzó a disipar las tinieblas que había delante de ellos, esos lentes opacos que les habían impedido poder contemplar exactamente cómo era el plan que Dios tenía para salvar al mundo. Ellos pudieron llegar a comprender que mediante la muerte de Cristo ya no había muros de separación. Los muros habían sido derribados por Cristo en la cruz del Calvario, habían sido clavados en la cruz y ahora el Señor, mediante su Espíritu Santo, de ambos pueblos había hecho uno, de manera que de ahí en adelante no habría ni judío, ni gentil, ni varón, ni mujer, sino que todos serían una sola cosa en Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, Pablo dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es por eso, queridos, que el Evangelio es un poder de Dios. Yo voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Esto está en Romanos capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia. La versión Reina Valera antigua entrega este pasaje como la palabra evangelio, pero aquí ya está traducido al significado real que tiene esa palabra. Por eso se utiliza aquí en esta versión buena noticia. Pues no me avergüenzo, dice Pablo, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también los gentiles. El Evangelio son buenas nuevas, como ya hemos dicho, buenas nuevas en Cristo Jesús, y es el poder de Dios en acción para salvar. Cuando vamos al original, al griego, en el cual se escribió este pasaje, y también el libro de los Romanos, la palabra que aparece allí, poder, es la palabra dínamos. Dínamos se traduce como dinamita en el idioma español. Lo que está queriendo decir Pablo es que el Evangelio es una dinamita de Dios en acción. Sabemos que la dinamita, aunque fue creada con fines benéficos, después empezó a ser usada para guerras, pero hoy en día se utiliza también para abrir caminos, hacer carreteras y cosas benéficas. Pero evidentemente en la connotación, en el contexto que Pablo le está usando, está declarando que el Evangelio es una dinamita de Dios que destruye todo argumento que se levanta contra Cristo y lleva todos los pensamientos a Jesús, cautivos a Jesús. Y esa es la obra del Evangelio. Satanás puede imponer, Satanás puede tratar de dominar, Satanás puede tratar de sojuzgarte, Satanás puede tratar de doblarte el brazo para obligarte a hacer lo que tú no quieres hacer. Pero Satanás no puede mantenerte nunca esclavizado. Cuando el Evangelio de Jesús entra, hay liberación. Y fue lo que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú aceptas el Evangelio, que son las buenas nuevas de que Cristo es tu Salvador, y aceptas a Jesús como tu Salvador personal, todos los poderes de las tinieblas se ponen en jaque. Un solo ángel enviado por Dios
es suficiente para poner en jaque a todas las fuerzas satánicas que tratan de amedrentarte, tratan de sojuzgarte. Y eso es gracias al Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo puede liberar a una persona cautiva por Satanás, no importa cuántos años haya estado cautivo. Puede liberarte del vicio, puede liberarte de la desesperación, puede liberarte de la inmoralidad, de todas aquellas cosas que el diablo usa para destruirte. El Evangelio de Cristo puede liberarte porque es potencia, es dinamita de Dios en acción para todo el que cree. Y ese es el fundamento. Tienes que creer, tienes que aceptar por la fe a Jesús para que entonces el Evangelio tenga realmente efecto en tu vida. Es como una medicina. Si estás enfermo y sabes que tienes una medicina que te puede curar, la única forma de lograr el beneficio es tomarte la medicina. Con el Evangelio sucede lo mismo. La única forma para poder recibir los beneficios del Evangelio es cuando el Evangelio es aplicado a tu vida. Cuando tú aceptas el Evangelio, aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Por eso, una de las cosas fundamentales que encontramos en esta lección es que mediante el Evangelio se nos revela especialmente la sabiduría divina para que podamos realmente ser bendecidos con el Evangelio. Efesios capítulo 3 y versículos 8 al 10. Allí leemos: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí acerca de Dios y de las acciones de Dios? Bueno, aquí encontramos algunas palabras claves y lo he subrayado. Primeramente, Pablo se consideraba el más pequeño de todos los apóstoles. Teniendo en cuenta la obra que realizó Pablo, yo creo ciertamente de que esto tiene que ver con el concepto de humildad, con ese principio de humildad que tenía el apóstol, esa cualidad de su carácter. Pero en realidad el apóstol Pablo fue el más grande de todos los apóstoles, indudablemente. La obra que realizó él fue más extensa, abarcó mucho más y fue más impactante que la obra que realizaron los demás apóstoles. Pero él se consideraba a sí mismo como el más pequeño. Y una de las cualidades que debe desarrollar el cristiano es la humildad. Los humildes son los que podrán entrar por las puertas de perla de la santa ciudad. Si no nos humillamos a nosotros mismos, como dijo Jesús, no seremos ensalzados por la diestra de Dios para habitar con Cristo. Jesús nos dio ejemplo en que siendo como Dios se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo para habitar entre nosotros. Y debemos seguir el ejemplo de Cristo. Además, Pablo recibió el alto honor de la gracia de Dios para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y poder aclarar a todos la dispensación del misterio que había sido escondido desde los siglos en Dios. Y ese misterio que fue vedado a los profetas de antaño, a los patriarcas, ya el apóstol Pablo, así como los demás apóstoles, Pedro y demás, pudieron revelarlo mediante la influencia y el poder del Espíritu Santo que les trajo esa preciosa verdad que ahora es anunciada al mundo, que mediante Cristo todos podemos ser una sola cosa, podemos ser unidos en un solo pueblo, desaparecen todas las barreras idiomáticas, culturales, intelectuales, de características étnicas y todas esas cosas que separan a muchos. Todo eso desaparece y formamos una sola nación, formamos un solo pueblo, donde Cristo es nuestro Rey y donde todos tenemos una cédula de identidad que corresponde al reino de los cielos, no a un país localizado en este mundo, sino que es una identidad celestial, porque todos somos ciudadanos del reino de los cielos. El objetivo es que finalmente eso se ha dado a conocer a la iglesia,
que se ha dado a conocer a todo el mundo para que hasta los principados y las potestades en los lugares celestiales puedan glorificar el nombre de Dios, porque el evangelio de Cristo ha sido una bendición para el mundo y ha logrado rescatar a tantas almas de los poderes de las tinieblas. Yo sé bien que la lección, el autor de la lección más bien aplica esto a los poderes de las tinieblas, pero a mí me hace pensar mayormente, y en esto comparto con el comentario bíblico adventista, de que no se está refiriendo a los poderes de las tinieblas, pero creo mayormente que se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a los mundos no caídos, donde en estos momentos habitan seres santos que están asombrados de esos experimentos y también glorifican a Dios por el poder del evangelio, por el poder de la crucifixión de Cristo y lo que esto ha alcanzado para la gloria de Dios. Hoy, desde la cruz, el carácter de Dios ha sido vindicado en todo el universo. Todas las mentiras de Satanás, de que Dios era cruel, que era injusto, que era arbitrario, quedaron echadas por tierra. Cuando Cristo murió en la cruz, finalmente se cortó todo vínculo de simpatía que pudiera quedar hasta ese momento entre Satanás y el mundo de las luces. Ya no quedaba ningún vínculo de simpatía porque en la cruz se mostró lo horroroso que es el pecado. Porque por causa de él, Cristo, el Hijo de Dios, tuvo que morir en la cruz del Calvario. De ahí en adelante, ya Dios quedó vindicado delante de todo el universo y se sabía que Dios era el justo, como dice Pablo en Romanos 3, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Esa es la obra del Evangelio. Y era un misterio que los demás no podían entender. Los mismos discípulos al principio no podían entender el carácter de la obra de Cristo. No podían comprender a cabalidad lo que se iba a realizar. Aún después de muerto Cristo en la cruz, ellos no podían comprender cabalmente todo lo que eso significaba. Pero ahora ya podían entender, ya se les había esclarecido, ya la luz les había entrado en el cerebro, ya el Espíritu Santo les había iluminado, y de manera tal que ahora glorificaban a Dios. Pablo glorificaba a Dios, porque le había dado esa gracia de poder revelar al mundo ese misterio que había estado escondido desde los siglos eternos. El comentario bíblico adventista, en referencia a Efesios capítulo 3, versículo 8, dice: el reconocimiento de la gracia de Dios y de la protección divina hacía que Pablo siempre se sintiera humilde. Nunca olvidó que había perseguido a los santos. Este recuerdo renovaba constantemente en él su aprecio por la grandeza de su llamamiento en contraste con lo insuficiente de su persona. Pablo parecía estar siempre maravillado de que Dios pudiera tomar a alguien tan imperfecto como él, que había sido tan rebelde, para hacerlo ministro de su gracia. Hechos de los Apóstoles, en la página 9, nos dice lo siguiente: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Fue organizada para servir y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo. Y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo aún a los principados y potestades en los cielos el despliegue final y pleno del amor de Dios. Además de esto, en el deseo de todas las gentes, página 18, leemos lo que dice la sierva de Dios: por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. Verdaderamente, el Evangelio es realmente potencia de Dios. Es potencia de Dios porque
Lo que logra el evangelio es unir al alma con Dios con lazos que nunca podrán ser quebrantados. Por eso debes tener confianza en Dios, debes tener confianza en lo que el Señor está haciendo por ti. El Señor quiere atarte a Él con los lazos del amor para que tú puedas estar seguro en sus brazos. Él ha hecho todo lo posible para que tú puedas estar feliz por toda una eternidad junto a tus amigos, tu familia, tus hermanos, que te aman también y que están luchando por la salvación. Esa obra no ha de ser infructuosa nunca. Nunca esa obra tendrá fracaso, porque finalmente todos los que se acercan a Jesús para recibir su bendición y ser rescatados de las tinieblas del pecado, podrán seguramente estar con Cristo por toda la eternidad. Nada podrá separarlos de las manos de Dios. Lo único que puede lograr eso es que tú mismo te retires, que tú mismo rechaces el llamado del Espíritu Santo, que tú te alejes del Señor. Y aún así Dios sigue insistiendo, Dios sigue tratando de atraerte para que puedas estar con Cristo, para que puedas reinar por toda la eternidad gozoso y feliz en el reino que le ha de establecer. Por eso no te desanimes, sigue adelante, sigue luchando. La batalla es seria. Realmente no podemos pensar que vamos a entrar en el reino de los cielos sin haber librado esa batalla. Pero tenemos un aliado poderoso. Ese aliado es Cristo, porque Él fue tentado en todo, por lo tanto Él es poderoso para socorrer a todos los que somos tentados. Confiemos en la gracia de Dios, confiemos en Jesús y Él finalmente nos dará la victoria. Leemos esta declaración también de Efesios 3. Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira, este pasaje es poderoso. Tiene muchas cosas implicadas acá. Lo primero que Pablo nos menciona es que él constantemente estaba orando por aquellos a quienes el Señor les había entregado en su obra misionera, en su trabajo como apóstol, como pastor de ese rebaño. Una de las cosas maravillosas que nos da el ministerio es poder orar por las almas por las cuales trabajamos, poder orar por cada miembro de iglesia, dedicar tiempo en nuestra devoción para orar por familias que están necesitadas, por hermanos que están pasando por pruebas, o que están enfermos, o están en situaciones migratorias difíciles. Para nosotros los pastores es un alto honor poder interceder delante de Dios por todos aquellos a quienes el Señor nos ha entregado para poder ministrarles. Y nos gozamos cuando vemos que esas oraciones tienen respuesta, cuando vemos que Dios obra en favor de aquellos por los cuales estamos ministrando. Es lindo saber de que todos ellos pertenecen a una familia que toma el nombre de Dios. Es interesante que aquí Pablo hace un juego de palabras con esta expresión, porque la palabra que aparece para padre en el griego es la palabra pater, y la palabra que aparece para familia es la palabra patria. O sea que son palabras bien similares. Y Pablo toma esas dos palabras para hacer un juego de palabras aquí. Lo cual quiere decir que todos pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Tomamos el nombre de Él. Él, al adoptarnos como hijos suyos, nos entrega su nombre. Yo recuerdo en los tiempos de esclavitud, muchas veces, y yo creo que eso pasaba en todos los países donde había ese problema, los esclavistas les ponían a aquellos que eran esclavos su apellido. En mi país sucedió eso. Y recuerdo un gran poeta que existió en aquellos tiempos de la época de la Revolución Cubana, de la Revolución de los Mambises en el siglo XIX. Me recuerdo a un poeta llamado
Gabriel de la Concepción Valdés, y era conocido como Plácido. Bueno, ese Valdés que tenía él era del esclavista que le había puesto el apellido a su familia. Él procedía de una familia de esclavos. Y así sucedió con mucha gente y tienen el apellido que le puso el esclavista a la familia de la cual procede. Nosotros somos esclavos de Cristo en el buen sentido de la palabra. No somos esclavos para ser pisoteados. No somos esclavos para perder nuestra dignidad. No, somos esclavos, somos siervos, por así decirlo, del Señor, pero somos siervos libres, porque Cristo nos libertó de la peor de las esclavitudes, que es la esclavitud del pecado. Y al ser siervos de Cristo, haber sido adoptados para Dios, el Padre, ahora llevamos el nombre de Dios. Por eso Pablo utiliza esta palabra aquí. Somos hijos de nuestro Padre Celestial y llevamos su nombre. Como dice en el libro de Apocalipsis, el nombre de Dios estará en sus frentes. Y eso tiene que ver con su carácter, indudablemente. Y esto Dios lo hizo sencillamente para que conforme a la riqueza de su gloria, seamos fortalecidos con poder, dice Pablo, en el hombre interior. O sea, el haber aceptado a Jesús contribuye para que aquí en adelante haya un desarrollo total en nuestra vida espiritual, física, moral. El cristiano es una persona que es prácticamente un laboratorio en el cual Dios está haciendo un gran experimento. Y mediante ese experimento, una de las cosas maravillosas que Dios hace es la transformación total de nuestro ser en tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu indudablemente tiene que ver con nuestra parte espiritual. Dios, para lograr que realmente seamos seres espirituales y no carnales, lo primero que hace es un trasplante. Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne donde pueda estar en él el Espíritu Santo, que es el que transforma y es el que convierte a esa persona que ha aceptado a Jesús en una nueva criatura. El alma son las emociones. Nuestras emociones son subyugadas de tal manera que el que antes era enojoso ya no lo es más. El que antes era terco ya no lo es más. El que antes era un avaro ya tampoco lo es. O sea, todas esas cosas van siendo transformadas por la obra del Espíritu Santo. Y el cuerpo tiene que ver con la parte física. O sea, o inclusive la parte física tiene que ver con religión, tiene que ver con adoración. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Tiene que ver con la parte física. De manera que nuestros hábitos alimentarios y hábitos de dormir, de la forma en que nosotros tratamos a nuestro cuerpo, hacer ejercicios y demás, eso es también inducido por el Espíritu Santo para que hagamos cosas y formemos hábitos que contribuyan a nuestra salud. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un templo, es el templo del Espíritu Santo y tenemos que tratarlos bien. De esa manera Cristo habita por la fe en nuestros corazones, dice Pablo, que cuando ya se hace transformación, cuando esa transformación es realizada, entonces arraigados y cimentados en amor, podemos llegar a ser capaces de comprender con todos los santos. ¿Por qué? Porque esta no es una obra individual. O sea, vamos a decirlo de mejor manera, es una obra individual, pero es una obra que finalmente tiene una repercusión corporativa. Si todos nosotros tenemos el privilegio de ser transformados por el poder del Espíritu Santo, evidentemente va a lograrse una transformación total en todos los que forman parte de una iglesia, los que forman parte de una familia. Ya somos capaces con todos los santos, aún los santos que están en el cielo, los santos ángeles, los habitantes de otros mundos que no cayeron. Podemos comprender con todos ellos también, dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Bueno, aquí tenemos una conclusión de este pasaje extraordinario. 4 dimensiones menciona acerca del amor. La primera, la anchura. La segunda, la longitud. La tercera, la profundidad. Y la cuarta, la altura. Quizás sea sencillamente una forma de expresión del apóstol Pablo, pero evidentemente no hay
límites que puedan contener el amor de Dios. No es como el agua que se echa en una vasija y el agua toma la forma de la vasija que lo contiene. No, el amor de Dios se extiende por todo el universo, que es infinito. De tal manera que, aunque podamos comprender algo, no vamos a comprenderlo todo. Vamos a tener que necesitar toda una eternidad para conocer realmente el amor de Cristo. Por eso dice Pablo, excede a todo conocimiento. No podemos nunca entender ni podremos entender cabalmente la dimensión tan extraordinaria del amor del Señor. Pero lo que más me asombra es cómo Pablo concluye este pasaje. Y no sé si a ti te pasó, pero ¿cómo puedo llegar yo a ser lleno de toda la plenitud de Dios? Pablo declara allá en Colosenses que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad. Y ahora Pablo me dice a mí que también yo puedo ser partícipe de esa plenitud, que puedo ser lleno de la plenitud de Dios. ¿Te imaginas eso? Eso me hace pensar y recordar una cita de Elena White, donde ella dice que cuando el brazo de la humanidad se aferra al brazo de Dios, se hace omnipotente. Y me recuerda también lo que dice Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es omnipotencia. O sea, con el poder de Dios podemos hacer cosas grandes que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Crees tú eso? Yo lo creo. Y evidentemente quizás tú has tenido experiencias de cómo ese poder ha obrado en tu vida y cómo mediante ese poder habrás podido realizar cosas o han sido realizadas cosas en ti que la gente no entiende. Y eso es gracias al poder de Dios que obra en ti. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Llegando a la última parte de nuestra lección, Pablo dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una linda, hermosa doxología con la cual Pablo termina este capítulo. En alabanza a Dios, en alabanza a aquel que es poderoso, que puede transformar, que puede cambiar todas las cosas, que puede cambiar el pensamiento, que puede convertir a un alma perdida en una persona digna, en una persona responsable, en una persona santa para su gloria y honra. Y mucho más de lo que nosotros podemos pensar, porque Dios siempre se extrema. Cuando Dios hace cosas, las hace tan grandes que realmente nos asombramos de lo que Dios hace. Pero eso es porque Dios es el que está en control de todo, porque Dios es todopoderoso, porque Dios nos ama y porque Dios quiere bendecirnos a plenitud. Cuando Dios hace algo por nosotros, nos hace para que su nombre sea glorificado, pero que también para que nosotros quedemos impactados de su grandeza. Por eso cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, nuestros labios se deben abrir en gratitud y alabanza a su nombre. Y es lo que hace Pablo aquí. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando Dios hace algo en ti, cuando Dios se manifiesta a tu vida, cuando Dios hace por ti algo maravilloso, no vaciles en expresarle tu amor, tu gratitud, en alabanzas a su nombre. Aún las cosas sencillas por las cuales Dios debe ser glorificado no deben ser minimizadas. Porque muchas veces Dios hace cosas que son simples para nosotros, pero son motivos de agradecimiento también. Y son motivos de glorificar su nombre. Ten en cuenta que siempre Dios hace las cosas perfectas. Dios no es un Dios chapucero que deja las cosas a medio. Si Dios va a hacer un milagro en tu vida, lo va a hacer completo. Si Dios te va a transformar, lo va a hacer completo. Si Dios va a hacer un cambio en tu relación matrimonial, Él lo va a hacer completo. Pero tienes que someterte a Dios. Tienes que ponerte en las manos de Dios, porque entonces es cuando vas a ver milagros obrando en tu vida. Yo quiero concluir con Conflicto de los Siglos, página 468. A veces estudio algunas cosas que tienen que ver con la lección que no aparecen necesariamente en el tema y quiero compartirlos contigo porque realmente tienen relación con lo que hemos estudiado. Aquí pongo en paréntesis la palabra Pablo porque ya está hablando de Pablo cuando escribe a los Efesios. Dice Pablo, escribe además respecto a su deseo
de que los hermanos de Éfeso logren comprender la grandeza de los privilegios del cristiano. Les expone en el lenguaje más claro el maravilloso conocimiento y poder que pueden poseer como hijos e hijas del Altísimo. De ellos estaba el que fueran fortalecidos con poder por medio de su espíritu en el hombre interior y arraigados y cimentados en amor para poder comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la altura y la profundidad y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento. Pero la oración del apóstol alcanza al apogeo del privilegio cuando ruega que sean llenos de ello hasta la medida de toda la plenitud de Dios. De verdad que ahí fue realmente el cierre que considero un broche de oro en la exposición del apóstol. Bien, queridos, esa ha sido la lección para esta semana que hemos estudiado y este ha sido el repaso. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Yo quisiera tener una oración por cada uno en estos momentos, así que allí donde estás, te pido que inclines tu rostro en reverencia a Dios y vamos a orar. Padre amante que moras en los cielos, bendito sea tu nombre. Te damos gracias por esta hermosa lección que hemos estudiado y queremos pedirte, oh Padre, que nos ayudes para que podamos comprender la trascendencia del amor de Jesús, que podamos comprender la gran significación que tiene para nuestras vidas el Evangelio en toda su forma y dimensión, que podamos comprender con todos los santos la anchura, la largura, la altura, la profundidad de tu gran amor por nosotros. Y sobre todo, Señor, que podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Bendice a nuestros queridos hermanos y amigos que han compartido este tiempo especial. Bendícelos en sus vidas espirituales, en la familia, en necesidades que todos tienen. Rogamos que si hay algún enfermo, reciba el toque de tu mano para sanidad. Si hay alguno que no tiene trabajo, Señor, que tú puedas abrir las puertas de las oportunidades. Si hay un hogar que está destruido en estos momentos, Señor, que tu espíritu entre en la familia, que entre en los padres, en los esposos y puedas restaurar las relaciones. Pedimos, oh Padre, que tú puedas remendar quizás los errores que hemos cometido, que pueda subsanar todas nuestras faltas, que pueda, Señor, sanar todas nuestras heridas, sean espirituales o sean físicas, y que nos ayude, Señor, a estar listos para cuando Jesús aparezca en gloria, poder gozarnos en recibirle para habitar con él por toda la eternidad. Gracias por escucharnos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Es mi deseo y oración.